Pasada hablamos de algo muy importante: devolverle a los padres el lugar de honor en el hogar. Dijimos que es el padre quien debe establecer las prioridades correctas en la vida de su familia, especialmente de sus hijos. Que el padre debe ocupar el lugar de líder espiritual en su familia. Que el padre debe de enseñar a sus hijos a amar a Dios y a vivir como verdaderos cristianos. Que antes de que sus hijos destaquen en la escuela o en los deportes, deben destacar por ser fieles seguidores de Cristo. Decíamos que los hombres, los padres, no deben buscar ni deben permitir que la iglesia o la escuela dominical o el grupo de jóvenes lleven a cabo la importantísima labor de discipular a sus hijos. Esta es una labor que le corresponde a los padres. Dios los diseñó, los capacitó, les dio todo lo que necesitan para llevar a cabo esa importantísima labor. Clamábamos que los padres tomen el timón de su familia y fijen el rumbo hacia el cual su familia y sus hijos deben de ir. Anhelamos que el hombre recupere su dignidad y su posición de honor y se convierta en el héroe de sus hijos. Sugeríamos que es el padre. Y en los casos en que no hay padre, en los casos de hogares en donde no hay el hombre, el líder, la figura paternal, entonces la mujer debe de tomar este papel. Sé que cuando no hay padre en el hogar, la mujer necesita tomar una carga doble, y las mujeres que se encuentran en esa situación son dignas de grande honor, de grande reconocimiento, porque tienen que llenar el papel de madre, pero también tienen que llenar el papel de padre. Y a aquellas que están en tal situación no deben de desmayar, ni deben de claudicar, ni deben de pensar que será imposible cumplir el plan de Dios para su hogar, para sus hijos, porque en tales casos Dios mismo es su esposo y Dios mismo es el padre de sus hijos, que va a suplir todo lo que haga falta en su hogar. Sugeríamos entonces que el padre o la madre debería de guiar a la familia en la lectura de la Biblia. Deberían de tener tiempos de preguntas y respuestas en donde todas las dudas de sus hijos pudieran ser solucionadas. Deberían ser un ejemplo para sus hijos en cuanto a la lectura de otros buenos libros que ayuden a conectar a su familia con Dios y con la iglesia. Decíamos que la iglesia está siempre dispuesta, está siempre lista para seguir contribuyendo en esta labor. Por supuesto que vamos a seguir trabajando y vamos a tener maestros dedicados que estén compartiendo los principios de Dios para los hijos de cada familia de la iglesia. Pero son los padres los que deben de tomar las riendas.
Si los padres no toman las riendas, si los padres no toman el timón, si los padres no ocupan el lugar para el cual Dios los diseñó, entonces lo más probable es que sus hijos terminen alejándose de Dios. Es muy importante que como padres nosotros nos involucremos en el desarrollo espiritual de nuestros hijos, que nos involucremos para ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios, a amar a Dios. Esta es una tarea que debemos de desarrollar, especialmente como hombres, para llevar a nuestra esposa. Quizá te acabas de casar y todavía no tienes hijos, pero tienes que empezar ya a ser el líder espiritual, a ser el capitán del barco, a establecer la ruta a seguir. Cuando mandamos nuestros hijos a la escuela, primaria, secundaria, normalmente se espera que los padres se involucren. Se espera que los padres vayan a la escuela de vez en cuando y hablen con la maestra, el maestro, y le pregunten: oye, ¿cómo va mi hijo? Se espera eso, ¿verdad? Y todos lo hemos hecho. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto al desarrollo espiritual de nuestros hijos? Un hermano me sugería el domingo pasado: sería muy bueno que los padres fueran a hablar con los maestros de la escuela dominical o con los líderes del TEC y le preguntaran a los maestros: oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo ves a mi hijo? Espiritualmente hablando. ¿Y sabes qué? Puede ser que te lleves alguna sorpresita, porque los maestros, ellos están observando a nuestros hijos y ellos están viendo cosas que probablemente nosotros no estamos viendo. Y será muy saludable y será muy provechoso que vayamos con los maestros, que vayamos con los líderes de jóvenes, que vayamos con el pastor o preguntemos a los ancianos: oye, ¿cómo ves a mi hijo? ¿Cómo ves a mi hija? Necesitamos involucrarnos. Hay una frase que me gustó mucho que les compartí la semana pasada del autor de este libro. Ya no me acuerdo cómo se llama el libro, que es esta la frase: tener buenos hijos no es cuestión de buena suerte, es cuestión de trabajo. Necesitamos trabajar diligentemente para llegar a tener buenos hijos que nos den satisfacciones, gozos y alegrías. No solamente porque saquen buenas calificaciones en la escuela, no solamente porque lleguen a ser exitosos profesionistas, no, sino que nos llenen de gozo y alegría por verlos que toda su vida la caminan amando a Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios en todo lo que hacen. Quiero invitarlos a ir otra vez a Deuteronomio 6. Este es el pasaje básico del que estamos partiendo. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les voy a proponer esta frase: Dios es, y un espacio para llenarlo, para que ustedes lo llenen. Dios es. ¿Cómo les gusta a ustedes pensar acerca de Dios? Dios es. A mí siempre me gusta pensar que Dios es misericordioso. Porque Dios no me da lo que me merezco. Dios me da misericordia en lugar de darme lo que me merezco. Por eso a mí me gusta, Dios es misericordioso. ¿A ti? ¿Cómo te gusta pensar en Dios? ¿Alguien? Dios es todopoderoso, dice Gina. Y esto es un pensamiento muy importante acerca de Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Quién más? Dios es mi proveedor, por supuesto. Y esto es algo que nosotros anhelamos y esperamos y clamamos y oramos. Y Dios es fiel para proveer. ¿Alguien más? Dios es amoroso. Claro que sí. Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida. Hay una necesidad profunda en nuestro corazón de sentirnos amados. Sentirnos amados. Nosotros podemos contribuir a llenar en una cierta medida esa necesidad con aquellos que están a nuestro lado. Podemos decirles: te amo. Pero el amor de Dios, esto es lo que realmente llena esa necesidad. Para aprovechar el viaje, ¿por qué no abrazas a alguien ahí cerca de ti y le dices: te amo? ¿Lo puedes hacer, por favor? Abraza a alguien y dile: te amo. Necesitamos ser amados. Sí, esto es muy importante. En la Biblia podemos encontrar todas estas cosas. Santiago dice que Dios es misericordioso y compasivo. Pedro dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Jeremías dice que Dios nos ha amado con amor eterno. El salmista nos dice que Dios es generoso. Abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y así podemos pensar en Dios que es santo, en el Dios que provee, en el Dios que sana, en el Dios que perdona, en el Dios que salva. Qué hermoso, qué grande, qué precioso Dios tenemos. Pero por lo general no pensamos en Dios como un Dios celoso. Dios celoso. No pensamos en ese aspecto, en esa manera acerca de Dios, que Dios sea un Dios celoso. Cuando Dios le dijo a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa frase es la frase central del judaísmo.
La fe de los judíos, la oración de los judíos, el ancla de los judíos está allí en esa frase. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué es lo que quiere decir? Debemos leer un poco más adelante en ese mismo capítulo 6 de Deuteronomio para entender un aspecto del significado de esa frase tan importante. A partir del versículo 10 les leo solo parcialmente. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, cuídate de no olvidarte de Jehová. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están entre vosotros, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Dios es celoso. Dios demanda exclusividad. Los pueblos tienen muchos dioses, pero para nosotros debe de haber solamente un Dios. El Dios que nos ha redimido, el Dios que nos ha libertado de la esclavitud de Egipto, el Dios que nos ha traído a la tierra prometida, el Dios que nos provee en abundancia, el Dios de quien nunca debemos olvidarnos, el Dios a quien debemos adorar y servir, el Dios que está en nosotros y con nosotros, el Dios que demanda que no compartamos nuestro corazón con nadie fuera de Él. Los 10 mandamientos es el código central de la Biblia. Y allí en Éxodo 20 se establece este principio. Yo soy Jehová tu Dios, dice el versículo 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. ¿Qué más? Celoso. No debemos inclinarnos, no debemos adorar, no debemos honrar a ningún Dios, ni ninguna imagen, ni ningún ídolo. Y esto es algo que para el pueblo judío era tan importante. Un buen judío se iba a negar absolutamente a postrarse delante de nada ni nadie que no fuera Dios. Es que aquí no se está hablando de alguna cosa liviana, de alguna cosa ligera. Esto es algo que afecta a Dios. Cuando escribí esa frase que afecta a Dios, me quedé dudando en mi mente si eso era una manera correcta de expresarme. Porque ¿qué puede afectar a Dios? Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Dios es afectado profundamente cuando su pueblo se torna a los ídolos. Dios es celoso. Mardoqueo lo entendió muy bien. Amán exigía que todos se postraran cuando él pasara. Mardoqueo se negó. ¿Cuántos problemas tuvo que enfrentar Mardoqueo y Esther y toda la nación de Israel
por el deseo de Mardoqueo de mantenerse fiel a Dios y no postrarse delante de nada ni de nadie. O los amigos de Daniel, en cuántos problemas se metieron porque ellos no aceptaron inclinarse ante la imagen de oro que hizo Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Por qué actuaron de esa manera? Porque ellos entendieron que Dios es celoso y ellos estuvieron dispuestos a perder la vida con tal de permanecer fieles a Dios. Ese sentido de fidelidad se ha perdido, no solamente en lo que concierne a Dios, sino aún en las relaciones humanas, especialmente en la relación de pareja. Hoy se promueve desvergonzadamente el concepto de amigos con beneficios, que es lo mismo que decir sexo sin compromisos. En ese tipo de relaciones se establecen algunas reglas. Regla número 1: se prohíbe ser celoso. Se descarta la exclusividad. Se da por hecho que el otro o la otra tienen libertad para tener cuantas parejas deseen. Pero aún en ese contexto, en el contexto de la relación de pareja, Dios la diseñó como una relación exclusiva. Es una relación en la que un hombre y una mujer se comprometen a amarse, a cuidarse, a protegerse. Es una relación en la que no hay lugar para otra persona. Nada más una mujer, nada más un hombre, y no hay más. Tenemos un Dios que demanda exclusividad y que nos enseña a tener matrimonios exclusivos. Dios no nos deja lugar para coquetear con otros dioses. Dios no nos deja lugar para coquetear con ídolos. Y tampoco nos deja lugar en el contexto del matrimonio para coquetear con otra mujer o con otro hombre. Ese concepto del Dios celoso parece tan extraño, pero como se encuentra varias veces en la Biblia, yo creo que Dios quería dejarlo muy claro en nuestro corazón. En Éxodo 34, versículo 14, hay otro ejemplo. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En algunas parejas se dicen el uno al otro: mira, nosotros no vamos a ser celosos, yo no voy a ser celoso, tú no debes de ser celosa. Está fuera de orden eso. Dios es celoso. Hay un lugar para ser celoso. Yo no quiero compartir a mi mujer, y me he dado cuenta de que ella tampoco quiere compartir a su marido. Hay un celo. Dios es celoso. Por tanto, dice el versículo 15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Este Dios celoso equipara el inclinarse a otros dioses
con la fornicación. Algo sucio, algo indeseable, algo que no debe tener lugar en nuestras vidas. Y entonces le ordena a su pueblo a no hacer alianzas con otros pueblos, ni a permitir que sus hijos contraigan matrimonio con las hijas de esos pueblos que tienen otros dioses. A ver, hagamos un alto aquí. ¿De qué está hablando Dios? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Esto es lo que creo. Dios nos está pidiendo que tengamos con Él una relación radical, una relación comprometida al 100%, un corazón no compartido con nada ni con nadie. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. El problema de muchos cristianos es que tienen una religión que ocupa un lugar secundario en sus vidas. ¿Son cristianos? Sí. Si tú se los preguntas, te dirán que sí. Pero son cristianos cuya relación con Dios no ocupa un lugar prioritario en sus vidas. Y lo vas a ver muy fácilmente. Ellos van a orar y van a leer la Biblia, excepto cuando tengan mucho trabajo, excepto cuando estén cansados, excepto cuando tengan otras actividades, excepto cuando tengan algo más divertido que hacer, como ver la televisión, o ir al cine, o practicar un deporte. Son cristianos que van a ir a las reuniones de la iglesia, excepto cuando algún compromiso familiar se interponga, excepto cuando surja una invitación de algunos amigos, excepto cuando haya un evento importante deportivo, excepto cuando tengan mucho trabajo, excepto cuando estén muy cansados y necesiten unas horas más de reposo. Muchos de ese tipo de cristianos terminan alejándose de Dios y de la iglesia, porque desde el principio su relación con Dios ocupaba solamente un pequeño compartimiento de su vida, ocupaba solamente un pequeño espacio en su corazón. Es como aquellos, me gustaría decir del pasado, pero sigue sucediendo, que tienen su casa grande y tienen su casa chica. En esos casos que tristemente llegan a considerarse como algo común, como algo aceptable, como algo que pues así sucede. En esos casos el corazón está dividido. Los recursos están divididos. Nadie queda satisfecho. Nadie queda contento. Cuando Dios y la iglesia y la oración y la Biblia y la adoración son cosas secundarias en nuestra vida y en nuestro hogar, nosotros también vamos a quedar insatisfechos. Y lo más grave de todo, Dios va a quedar insatisfecho. Cuando Dios y la iglesia y la oración y la Biblia y la adoración y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios es una cosa secundaria en nuestra vida, entonces nuestros hijos van a ser los más perjudicados.
Porque nuestros hijos van a ver la falta de compromiso en nosotros, y entonces la conclusión lógica y necesaria en sus mentes y en sus corazones va a ser que si para sus padres Dios es algo secundario, para ellos Dios será algo terciario, en el último lugar. Porque eso es el ejemplo que han visto de sus padres. Dios demanda que tengamos con Él una relación exclusiva, única, comprometida. Escucha esto: Dios no acepta rivales. Dios no acepta rivales. Alguien podría decir: pastor, bájale volumen a tu radio de transistores, estás poniéndote legalista. Eso que tomaste, esa referencia que tomaste es del Antiguo Testamento. Ok, vamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar allí? Ni más ni menos que vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo confirmando el mismo principio. Velo allí, Marcos 12, versículos 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor Jesús citó precisamente el pasaje de Deuteronomio 6. Me parece a mí que el Señor conocía muy bien la Escritura, pero especialmente conocía muy bien el libro de Deuteronomio, porque en el tiempo en que fue tentado en el desierto, 40 días y 40 noches, Él estuvo citando una y otra vez el libro de Deuteronomio. Cuando el diablo le ofrecía pan y cuando le ofrecía poder y gloria: tan solo adórame, tan solo inclínate delante de mí, tan solo póstrate delante de mí, le decía el diablo, y yo te voy a dar todo el poder, toda la gloria de todas las naciones de toda la tierra. Y el Señor le contestó citando Deuteronomio 6. Le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este mandamiento es la cosa más importante que nosotros necesitamos aprender en nuestra vida cristiana. Y es el principio más importante que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Dios es un Dios celoso que espera de nosotros, de cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros hijos. Espera Dios un compromiso total, radical, absoluto. Ahora, cuando pensamos en ídolos, pensamos: bueno, nosotros no tenemos ídolos, porque la Biblia nos describe los ídolos, por ejemplo en el Salmo 115, que son de plata y oro, obra de manos de hombres, que tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y entonces decimos: de la que me salvé. Yo no tengo ídolos. Yo no tengo obras hechas de manos que tienen ojos y no ven, y no me postro delante de ellos. Hay un concepto aquí que quiero señalarte: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El asunto aquí
es que un ídolo es algo o es alguien que usurpa el lugar de Dios y desvía nuestra adoración y nuestra confianza. En lugar de adorar y confiar en Dios, el hombre ha escogido adorar y confiar en algo que se ha convertido en su ídolo. El hombre necio ha hecho a Dios a un lado y se ha fabricado toda clase de ídolos. Habiéndole conocido, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo, los griegos tenían infinidad de dioses. Tenían el Dios del mar, el Dios del vino, el Dios de la música, el Dios del sol, el Dios del comercio. Hasta tenían el Dios de los ladrones y el Dios de la guerra y, por supuesto, el Dios de la belleza. Cuando Pablo visitó Atenas, nos narra Hechos 17, versículo 16, que cuando él estaba allí de paso por Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entre todos los altares idólatras que había en Atenas, Pablo encontró uno que estaba dedicado al Dios no conocido, y entonces les dijo: ese es el Dios al que yo predico, el Dios no conocido, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, y que siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y más adelante les dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El pueblo de Israel nunca ha tenido imágenes de Dios. Y me parece a mí que hay un propósito muy claro, muy específico en el hecho de que no exista ninguna imagen ni escultura, ni siquiera una descripción física del Señor Jesús. Porque entonces, si existiera, también nosotros la tendríamos en algún altar. Pero la cosa es esta: los ídolos del hombre no son solamente aquellas cosas hechas de oro, de plata, de madera, de piedra, de mármol, sino que el hombre se ha hecho muchos otros ídolos. Hay muchas clases de ídolos. Y quiero ayudarte dándote estos conceptos para que puedas identificar si acaso hay ídolos en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu corazón. Nosotros tenemos un ídolo en nuestro corazón cuando hay algo que sientes que debes tener para ser feliz y se convierte para ti en algo más importante que tu relación con Dios. Tenemos un ídolo cuando hay cualquier cosa a la que le damos más valor de la que le damos a nuestra relación con Dios. Se puede tratar de una persona, de una tradición, o del dinero, o de muchas cosas más. Un ídolo es cualquier cosa que tiene mayor prioridad en nuestra vida que el plan de Dios,
que el hacer la voluntad de Dios para nosotros. Un ídolo es cualquier cosa que compite con Dios por tu tiempo, tu devoción, tu atención, tu lealtad, tu adoración. Un ídolo es cualquier cosa que tiene en ti mayor influencia que la que tiene Dios. Cuando tú de pronto oyes un consejo, oyes la palabra de Dios, oyes la voz de Dios diciéndote: oye, no vayas por allí, pero tú dices: es que yo quiero ir por allí. Cuando tú estás oyendo la palabra de Dios claramente por 2 o 3 testigos que te dicen: eso no es la voluntad de Dios para ti, pero tú dices: no me importa, eso es lo que yo quiero. Eso es tu ídolo. Un ídolo es cualquier cosa de la que esperas que esa cosa te dé lo que solo Dios puede darte. Un ídolo es cualquier cosa que ves y dices: si yo tan solo pudiera tener eso, entonces sentiría que mi vida está completa, sentiría que mi vida tiene significado y valor. Si tan solo pudiera tener eso. Un ídolo puede tomar muchas formas, es engañoso, es sutil. A veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos ídolos. Algunas formas que a veces toman esos ídolos pueden ser la televisión, el internet, Facebook, películas, deportes, materialismo, dinero, éxito, educación, romance, trabajo, sexo, placer, poder. Cada una de esas cosas tiene un lugar correcto en la vida. El problema es cuando alguna de esas cosas usurpa el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando alguna de esas cosas se convierte en un estorbo que nos impide crecer en nuestra relación con Dios. Cuando una de esas cosas se convierte en un obstáculo para que nosotros caminemos con Dios y hagamos su voluntad y veamos el plan de Dios cumplido en nuestra vida. Cuando una de esas cosas demanda nuestro tiempo y entonces tenemos que quitarle tiempo a Dios porque nuestro ídolo nos demanda. Facebook, por ejemplo. Yo creo que a estas alturas de la vida, Facebook tiene un lugar en nuestra vida. De hecho, yo no sé mucho usar el Face. Espero que algún experto de Facebook me ayude. Pero yo quisiera que todos ustedes le dieran like a la página de la casa de mi padre. Estoy hablando en serio. Estoy diciendo que Facebook tiene un lugar en nuestra vida. Y estoy diciendo que puede ser una buena herramienta. Entonces yo quiero que todos ustedes le den like a cada cosa que salga en Face de la casa de mi padre. Tenemos nuestra reportera particular. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿Ok? Un aplauso para nuestra reportera particular. Vamos a darle like a sus publicaciones. ¿Para qué? Para que los amigos nuestros vean esa publicación. Para que nuestros amigos y tus amigos y sus amigos vean que Dios es bueno y maravilloso y misericordioso y está obrando en nuestras vidas hoy. Y para que los amigos de los amigos de los amigos de los amigos de los amigos sepan que Dios está visitando Tehuantepec 103 y digan: yo quiero ir allí. Entonces Facebook tiene un lugar y vamos a aprovecharlo. Pero cuando Facebook o cualquier otra cosa ocupan en tu vida, demandan de tu vida tu atención, tu tiempo, en detrimento de tu relación con Dios, entonces Facebook y cualquier cosa se ha convertido en un ídolo.
Si usas Facebook para compartir tu fe cristiana, para dar testimonio de tu fe cristiana, para que tus amigos y los amigos de tus amigos y los amigos de los amigos de tus amigos sepan que tú eres un creyente comprometido con Dios, entonces estás usando bien Facebook. Pero si tú estás usando Facebook o cualquier otra cosa, nada más estoy agarrando el pobre Face de ejemplo, pero si tú usas Facebook para ensalzarte a ti, para que me vean cómo enchueco los ojos, para que me vean cómo sonrío en todas las posiciones, para que me vean a mí, tienes un ídolo. Si tu enfoque no es Cristo, tienes un ídolo. ¿Qué debemos de hacer? Cada uno en lo particular y especialmente como padres respecto de nuestros hijos. Número uno, debemos reconocer, debemos identificar a nuestros ídolos. ¿Qué es lo que ocupa más tu tiempo? ¿Qué es lo que ocupa más tus recursos? ¿Qué es lo que ocupa más tu pensamiento? ¿Qué es lo que sientes que le da sentido a tu vida que no es Cristo? ¿Qué es lo que te emociona que no es estar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que está estorbando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que está compitiendo con Dios por tu tiempo, tu tesoro y tu talento? Identifícalo. Eso es tu ídolo. Número dos, renuncia. Los creyentes en Éfeso, cuando recibieron el Evangelio, ellos renunciaron. Ellos eran practicantes de la magia y renunciaron a todo lo que tenía que ver con la magia, de tal manera que nos dice Hechos 19 que trajeron todos los libros y los quemaron delante de todos. Y eran libros muy costosos. Necesitamos renunciar a cualquier ídolo en nuestra vida. La gracia, nos dice Tito 2:12, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Número 3, reemplaza. Primero identifícalos, renuncia a ellos y después reemplaza el lugar que ellos ocupaban. Ahora debe de ocuparlo Cristo, debe de ocuparlo su palabra, debe de ocuparlo su espíritu. El Nuevo Testamento contiene diversas instrucciones de que debemos de ser llenos. Debemos ser llenos del Espíritu, debemos de ser llenos de frutos de justicia, debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, debemos ser llenos de fe, debemos ser llenos de gozo, debemos ser llenos de amor. Identifica, renuncia, reemplaza. Dios quiere que nos rindamos completamente a Él, que le demos todo nuestro corazón, toda nuestra lealtad, que Él sea nuestra prioridad. Dios no quiere competidores. Necesitamos escuchar como personas, como individuos, pero especialmente como padres, y especialmente aplicarlo a la vida de nuestro hogar y de nuestros hijos. Necesitamos escuchar el llamado de Dios a un compromiso total, a un amor total, a una entrega total. Necesitamos echar fuera cualquier competidor. No debemos darle lugar. Cuando las parejitas se casan, se van de luna de miel, y a veces bromeamos con ellos, ¿no? Decimos que pues que su mamá o su papá o los dos los van a acompañar a la luna de miel, ¿no? y los novios dicen no queremos llevar a nadie más a nuestra luna de miel. Bueno, ¿qué te parecería si a tu luna de miel te acompaña uno de los exnovios
de ella. ¡Ay! ¡Ah! Por favor, di algo. Di no. Jamás. Claro que no. Es algo que no podríamos soportar. Es algo que no podríamos permitir. Yo quiero aplicar esa figura a ti y a mí, porque la Biblia dice que hemos sido desposados con Cristo. Es una figura muy hermosa. Es como María y José. Ellos estaban desposados. Todavía no vivían juntos como marido y mujer, pero ya eran esposo y esposa. Estaban desposados. Y es lo mismo con nosotros. Todavía no vivimos juntos. Es decir, todavía el Señor no viene por nosotros para llevarnos a la casa que Él está preparando para su esposa gloriosa. Pero estamos desposados. Y Dios, Cristo, no admite ninguna clase de ex, ninguna clase de ídolo, ninguna clase de acompañante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número 1, reconócelo, identifícalo. Número 2, renuncia. Número 3, reemplaza. Josías, pueden leer la historia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años de edad. Y dice la Escritura que él hizo lo recto delante de Dios, anduvo en los caminos de David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Llevaba 8 años reinando. Dice la Escritura en el versículo 3, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Nuestra tarea como padres es llevar a nuestros hijos a buscar a Dios desde su más temprana edad. No debemos esperar, no podemos esperar. Es urgente que despertemos a esta necesidad. No podemos esperar que nuestros hijos, cuando ellos crezcan, busquen a Dios. Necesitamos ayudarlos, necesitamos guiarlos, necesitamos enseñarlos, necesitamos entrenarnos, necesitamos darles el ejemplo para que ellos busquen a Dios personalmente desde su más tierna edad. Siendo aún muchacho, y yo agrego siendo aún niños, yo creo que podemos tener en la iglesia niños que conozcan tanto a Dios, que puedan pararse en este lugar para exhortarnos a nosotros como adultos, para compartirnos palabras de Dios, incluyendo palabras proféticas. Creo que niños se pueden levantar para hacer eso en medio de nosotros. Creo que jóvenes se pueden levantar porque han buscado a Dios, porque han amado a Dios, porque han conocido a Dios, porque han conocido la palabra de Dios. Ellos se podrán levantar en este lugar para darnos palabra de Dios. Pero necesitamos padres
que entrenen a sus hijos, que disipulen a sus hijos, que enseñen a sus hijos, que guíen a sus hijos, que no esperen que la iglesia enseñe a sus hijos, que no esperen que alguien más enseñe a sus hijos, sino que retomen el lugar que les corresponde, que retomen el lugar de honor que les corresponde y que sean los héroes de su familia, de sus hijos, para formar esa clase de hijos. A los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Josías se levantó para limpiar, para despedazar, para derribar, para desmenuzar los ídolos. Como rey en Israel, él asumió ese papel. Él con autoridad empezó a dar los pasos para traer una limpieza profunda a la vida espiritual de la nación. Y a ti, como rey en tu hogar, como padre en tu hogar, como madre si es que no hay padre en tu hogar, tú necesitas levantarte para hacer limpieza en tu hogar. Necesitas levantarte para identificar los ídolos y para desmenuzarlos, para despedazarlos, para hacerlos trozos. Esta es tu tarea, esta es tu responsabilidad. Número 1, necesitas identificarlos. Pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas ver cuáles son los ídolos que hay en tu hogar, cuáles son los ídolos que están atando a tu hijo, atando a tu hija, impidiendo que se acerquen a Dios. Y número 2, derríbalos. Empieza a tomar medidas, empieza a dar pasos, empieza a ser radical en tu vida. Porque Dios nos está pidiendo una relación radical, comprometida al 100%. Una cosa pasó cuando Josías se puso a hacer esto. En la restauración del templo, en la restauración de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová. El libro estaba perdido. Hace mucho que no era leído. Hace mucho que los padres en Israel no agarraban el libro para leerle a sus hijos como Dios les había mandado. Hace mucho que los padres no tomaban tiempo para estar con su familia y compartirles los principios de la palabra de Dios. El libro estaba perdido. Entonces el sacerdote Hilcías lo encontró y fue llevado al rey. Y entonces Safán, el escriba, se puso a leerle de este libro al rey Josías. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. El libro causó un efecto poderoso, primeramente en Josías y después en toda la nación. Dice la escritura, Dios dando testimonio de esto, díganle así al rey de Judá: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Hermanos, necesitamos reencontrar el libro y necesitamos permitir que el libro, la palabra de Dios, haga un efecto profundo en nuestra vida
para empezar y luego haga un efecto profundo en la vida de nuestra familia, especialmente en la vida de nuestros hijos, de tal manera que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de su corazón para desarraigar cualquier raíz idólatra que pudiera encontrarse allí. Número 1, identifícalos. ¿Qué es lo que está estorbando a tu familia? ¿Qué es lo que está compitiendo con Dios por su corazón